Hola, hola, hola a todos de nuevo. Bueno, ya se nos están conectando más personas. Muy bien, bienvenidos a este evento de scripting, desbloqueando el poder de la automatización. Qué bueno, qué bueno. Un evento más, creo que es el penúltimo de este trimestre. El próximo evento que vamos a estar teniendo es el de ransomware. Estén muy atentos porque ya les debe estar llegando la invitación. En este evento, bueno, vamos a tener el placer de escuchar a nuestro Sales Engineer que nos va a explicar qué son estos scripts y cómo con Axel los podemos estar implementando de la manera más innovadora posible, ¿no? En este seminario web vamos a estar aprendiendo cómo las principales empresas, o viendo ejemplos más bien prácticos de cómo las empresas de la región podrían implementar o adoptar esta estrategia de scripting sobre los sistemas de ciberseguridad que ya tienen, obviamente con la ayuda de Absolute, ¿no? Y mantenerse un paso siempre adelante de lo que es todo el cambiante panorama de ciberseguridad. ¿Qué son los scripts? Bueno, ya Eric nos los va a contar, pero les cuento yo una parte, y es que son imprescindibles y muchas veces los omitimos por cualquier razón, desconocimiento, que no sabemos que están allí o no sabemos el enfoque que le podemos dar. Y esto se basa mucho en un principio de automatización. Los scripts nos ayudan a ejecutar una serie de tareas listadas de forma automática, y Eric nos va a contar más acerca de cómo esto se puede implementar. Sin más preámbulos, les presento, bueno, a nuestro Sales Engineer. Es el Sales Engineer más joven de nuestro equipo, sin embargo, no por eso falta de experiencia. Les puedo contar que tiene mucha experiencia trabajando con más de un montón de cuentas grandes en nuestra región, que son nuestros clientes, y es uno de los músculos más fuertes de nuestra organización. Él nos va a dar una introducción y un repaso acerca de Absolute y todo lo que tiene que ver con el mundo de scripting, cómo con esto podemos hacer temas de automatización de tarea, cómo lo podemos implementar de la manera más adecuada. Para ello, bueno, ya tenemos bastante gente conectada, los necesitamos bien activos en ese chat. Tienen activo el chat, tienen activa la caja de preguntas y respuestas. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, déjenlas allí, que al final del evento les vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Y bueno, al final del día esto es para que todos estemos atentos y aprendiendo cada vez más acerca de cuáles son las herramientas que podemos utilizar para fortalecer nuestro parque tecnológico. Nuestra expectativa al final de este evento es que podamos haber aprendido algo acerca de todo este maravilloso mundo de la ciberseguridad, y bueno, de la mano de Eric, de la mejor forma posible. Una vez más, bienvenidos. Eric, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido tú Gracias. también. Y bueno, ya te dejo, el escenario es tuyo. Gracias, David. ¿Cómo están todos? Feliz día. Feliz día de hoy. Hoy vamos a estar conversando acerca de los scripts y de la plataforma Absolute y cómo lo podemos implementar, ¿ok? Les voy a comentar un poco de los puntos que vamos a revisar antes de comenzar a conversar. Lo primero es el tema de la importancia de la gestión de dispositivos. Muy importante, que no podemos proteger lo que no podemos ver. Entonces vamos a partir de un punto de visibilidad continua. Luego que tengamos una visibilidad continua en nuestros dispositivos, vamos a hablar sobre control permanente, cumplimiento automático, que está relacionado con las ISOs de seguridad y el cumplimiento que ustedes tienen que llevar como personal, como empresa, higiene de seguridad. Luego de ahí vamos a hablar un poco de algunas funciones de Absolute que nos van a ayudar a cumplir con esos desafíos, ¿ok? Como resiliencia de aplicaciones, respuesta avanzada en ransomware, ¿ok? Y seguridad de acceso. Para ello tenemos dos herramientas que vamos a ver adicionales, que es la parte de automatización de tareas relacionada con el API y la parte de integración con CIEM, ¿ok? Que es para bajar datos. Para todo ello les tengo que dar una introducción de lo que es Absolute para los que no lo conozcan, ¿ok? Absolute Security es una compañía canadiense. Hablamos más de un programa, una plataforma de seguridad, ¿ok? Cuyo mayor valor es una patente que tenemos hace más de 20 años atrás, que se llama Persistence o persistencia. La persistencia básicamente es un componente que ya tenemos dormido en nuestros computadores desde siempre, ¿ok? Desde la fábrica. Ese componente es incluido gracias a que tenemos un partnership con las marcas fabricantes hace más de 20 años atrás. Y ese componente que está incluido, que está dormido,
Una vez lo despertamos, nos da una tecnología imborrable, autocurativa e impenetrable. Eso quiere decir que ya una vez tenemos la tecnología activa, si tú lo borras, desinstalas, quitas el disco, haces un formato, haces un reflash de BIOS, la tecnología se va a autorrecuperar y va a volver a arrancar en la máquina. Entonces no vas a perder visibilidad ni control de tu dispositivo, aunque tengas este tipo de manipulaciones fuertes. ¿Vale? Es una tecnología que está incorporada, a pesar de que acá dice más de 600 millones de dispositivos, hace poco ya recibimos la noticia de que pasamos el billón de dispositivos, ¿ok? Y tenemos en más de 20 fabricantes en todo el mundo, ¿ok? No solamente en las marcas principales que ya conocemos. Absolute Security, esta plataforma de seguridad la tenemos separada, ¿ok? En dos productos y lo que llamamos servicios profesionales, que son una serie de profesionales del área de seguridad que englobamos Absolute para utilizar esas soluciones de la mejor manera posible. La primera tecnología, solución es Secure Endpoint, que es la que vamos a ver hoy, que está enfocada en el dispositivo de usuario final, que es el principal punto de infección, ¿vale? Y el principal punto de cualquier riesgo actualmente, como estamos en un modelo de trabajo híbrido. Y tenemos el segundo producto que se llama Secure Access, que está relacionado con el área de las redes, ¿ok? Ahí tenemos soluciones de ZTNA, Zero Trust Network Access, tenemos soluciones de isolación de navegador, tenemos soluciones de visibilidad continua y persistencia de políticas en los equipos relacionados a la red. Todo esto junto, ¿ok? Dispositivos seguros y acceso seguro, más un componente de profesionales que están dispuestos para ustedes, conseguimos tener control, visibilidad, resiliencia, respuesta a posibles ataques, soluciones de conexión remota, conexión segura y visibilidad en la red. ¿Ok? Son tecnologías que se complementan y las dos parten de esta base de persistencia que le comentaba anteriormente. Un ejemplo clave que he comentado varias veces es el caso del Ransomware Response. Esta tabla que están viendo en pantalla es básicamente un proceso de ransomware response que se hizo con un cliente. Lamentablemente no podemos dar nombre porque es un tema delicado. Pero en este caso se utilizaron los scripts de Absolute, ¿ok? Para poder atacar ese problema que tuvieron. Y si bien es importante que los procesos de recuperación, por ejemplo, ante un ransomware son alargados, lo que se busca también es que podamos seguir trabajando con lo que tenemos. No tenemos todo, ¿ok? Como solíamos tener antaño, pero que podamos trabajar por lo menos a un 60-70% de la producción sin parar, ¿ok? Los procesos que ya tenemos. Y para ello, yo no soy mucho de mostrar slides, solamente una pequeña introducción para que ya entremos en el área de scripts. Vamos directamente a la consola, ¿ok? Voy a parar de compartir un momento y voy a compartir ahora el panel de control de mi consola, ¿ok? Si ven muchos colores rojos acá de alertas de porque es una consola de prueba, particularmente está hecha así, ¿ok? Para que resalte. Y antes de arrancar con la consola, les quiero hablar un poco del scripting, ¿ok? Que es donde nos vamos a enfocar aquí en la consola. Denominemos scripting como ejecutar comandos de manera secuencial en las máquinas, ¿ok? Los comandos son acciones que tú puedes hacer generalmente sobre el sistema operativo, ¿ok? Son acciones que tú puedes hacer manualmente. O sea, algo tan sencillo como copiar un archivo, ¿ok? En un script pueden ser 3 líneas. Y eso muchas veces genera que las personas digan, ¿para qué puedo utilizar yo un script si yo lo puedo hacer manualmente? Pero aquí es donde entra en juego el papel de la automatización y de la productividad. Cuando tenemos un parque de 3 máquinas es muy sencillo hacer este tipo de acciones manualmente. El problema es cuando tenemos parques, ya son 50 máquinas, 100 máquinas, 1000 máquinas, 10.000 máquinas, 100.000 máquinas que tenemos repartidos por todos lados. ¿Cómo puedo hacer yo para estandarizar los procesos en un parque tan grande? ¿Ok? Entonces, teniendo como primer punto el panel de control de la consola, ¿ok? El panel de control de la consola lo que muestra es las principales métricas de seguridad. Tenemos, por ejemplo, el estado de encriptación de mis máquinas. Veo qué software estoy utilizando para encriptación. Veo cuántas están encriptadas, cuánto antimalware tengo, cuánto antimalware no tengo.
¿ok? Y esto para tener una base de visibilidad, ¿ok? Entonces, voy a ir aquí directamente a mis dispositivos para entrar rápidamente en el detalle de los scripts, ya que por desgracia no disponemos de mucho tiempo. Y en el panel de dispositivos lo que tenemos son tablas de información con los principales puntos que nos interesan en los dispositivos. Ya Absolute trae como algunas columnas predeterminadas. Ustedes las pueden modificar, ¿ok? Y parte de este webinario va de eso, de cómo podemos crear inclusive campos nuevos dentro de la consola. Y voy a tomar este equipo con mi conejillo de Indias, mi equipo de ejemplo. Y en la parte de visibilidad aquí tengo todo. Tengo inclusive ubicación del equipo, anti-malware que tiene el equipo, estado encriptado del equipo. Puedo ver todos los detalles del equipo. Cuándo fue su último inicio, cuándo se conectó por última vez, etcétera. Pero lo que yo quiero llegar es a la parte de control. Ya que tengo visibilidad, ¿cómo puedo utilizar yo estos scripts a través de Absolute para ayudarme? Acá arriba a la derecha, dentro de Absolute, tenemos un módulo que se llama Absolute Reach, que te da esta posibilidad de ejecutar scripts. Yo lo estoy haciendo con un equipo. Ustedes lo pueden hacer con la cantidad de equipos que ustedes necesiten. Lo pueden hacer en masa, todos los equipos, un grupo, etcétera. Y ya acá Absolute, por defecto, si no manejan, en el caso de Windows, utiliza para scripting el lenguaje de PowerShell, que es el lenguaje de consola de Windows 10 en adelante. ¿Ok? Ya les trae más de 130 scripts predeterminados en la consola para que se ayuden a hacer algunas labores básicas en masa sin necesidad de saber programar. Acá tenemos algunos, voy a nombrar algunos muy importantes que tenemos acá. El primero, que considero muy importante, es particularmente los instaladores que trae Absolute. Absolute trae instaladores tanto para archivos ejecutables etc. de toda la vida, como para archivos MSI, que son archivos más diseñados para la instalación en masa. Con estos scripts pueden instalar en uno o varios equipos cualquier aplicativo que ustedes necesiten con los parámetros que ustedes necesitan. Particularmente Absolute tiene acceso a sistema, ¿ok? Entonces al Absolute tener acceso a sistema, pueden instalar cualquier aplicativo que por tema de permisos no van a tener problema, ¿ok? Si yo ejecuto un script, por ejemplo, este de ejecutar MSI, la mayoría de los scripts le van a pedir unos parámetros. En esos casos de que le pidan parámetros y no conozcan que puedan colocar allí, mi equipo está encantado de ayudarles, ¿ok? Para poder utilizarlos de la manera adecuada. Y quería hablar de este módulo de aquí debajo, que tienen todos los scripts, que es la parte de parámetros opcionales. En cualquier script de Absolute ustedes pueden agregar parametrización, ¿ok? Y pueden agregar, por ejemplo, si el script se va a ejecutar como usuario, si se va a ejecutar como sistema, si se va a ejecutar en ventana, en oculto, en ventana maximizada, si el usuario inició sesión, si no inició sesión, e inclusive cuánto tiempo debe de pasar para abortar el script si el resultado no es el esperado, sobre todo si están haciendo labores de prueba con ese script. ¿Ok? Les puedo dar otro ejemplo muy utilizado, es un script muy simple y que no va a necesitar que parametricen mucho, que es un script para deshabilitar la media USB. Particularmente cuando hablamos de cumplimiento, esto es algo que pocas empresas realizan. Deshabilitar por lo menos la escritura en archivos USB, sobre todo cuando los equipos llevan información sensible de la empresa. ¿Ok? Con este script lo podemos hacer sencillamente. ¿Ok? Seleccionamos los equipos, ejecutamos el script, ¿ok? Y aquí simplemente verdadero o falso, ¿ok? Verdadero si lo queremos deshabilitar y falso si queremos volver a habilitar la escritura. ¿Vale? Y algunos scripts que son muy útiles para ustedes, van a ser súper útiles, son estos particularmente de acá, estos dos, y falta un tercero, que son add local group
add local user y add administrator, que son scripts para modificar el control de cuentas de la máquina. Puedes agregar grupos de usuarios, puedes agregar usuarios locales y puedes agregar administradores. ¿Vale? Tenemos acá una duda. No sé si la contestamos de una vez o al final de la llamada. Esta particularmente la voy a responder de una vez. ¿Este script se modifica algo en el registro de Windows? Sí. ¿Ok? Ese script modifica el registro de Windows para inhabilitar los USB. Entonces, en este caso, lo que tendrías que hacer, o sea, lo importante para estar en cumplimiento es no solamente este script, sino que el usuario no tenga permisos de modificar ese tipo de registros. ¿Ok? Es una combinación de ambas cosas. Tanto lo primero como lo segundo lo podemos hacer por script. ¿Ok? Si ya no tienes ese tema de inhabilitar permisos, lo puedes deshabilitar directamente con el script de Azure. Entonces, acá yo recomiendo mucho revisar poco a poco, porque hay muchas cosas. Aquí puedes crear restauraciones de sistema, puedes crear, por ejemplo, script, puedes ver script, por ejemplo, para actualizar Windows, para habilitar o deshabilitar Cortana, para mover configuraciones del sistema. Pero donde viene el verdadero poder de aquí, pues los scripts de Absolute que trae Absolute está muy bien, ¿ok? Son labores básicas que nos van a hacer falta. Pero donde viene el poder, el grueso de la herramienta, es en la parte de script personalizados, ¿ok? Donde tú puedes crear tu propio script en PowerShell, ¿ok? Puede ser con nuestra ayuda, puede ser con la ayuda de alguna otra herramienta, puede ser con em, ayuda de su equipo, si tiene un equipo de desarrollo. Y estos scripts que ustedes creen los pueden subir a la consola, ¿ok? Y ejecutarlos directamente, guardarlos y ya tenerlos preparados para cuando sea necesario. ¿Ok? Duda que me hizo un cliente, ¿vale? ¿Se puede habilitar algunos scripts personalizados para hacer jalar GPUs de Local Policy Group con PowerShell? Un GPU date, sí, lo puedes hacer. Lo puedes hacer tranquilamente. De hecho, es un script que se utiliza mucho. Tengo muchos casos que se tiene ese script. Y de hecho lo tienen automatizado cada cierto tiempo. Ya voy a hablar un poco de eso cuando llegue al punto de API. ¿Vale? Y justamente hablando de ese script que es personalizado, les voy a comentar algunos de los scripts que se han hecho acá, desde algunos básicos como algunos muy fuertes. Este primero que es apagado o reinicio, ¿ok? Es un script tan sencillo como apagar o reiniciar la máquina y colocarle un timeout en cuánto tiempo se va a reiniciar la máquina o en cuánto tiempo se va a apagar. Programar eso. O puedes llegar tan lejos, ¿ok? Como habilitar un BitLocker, ¿ok? Habilitarlo con los parámetros que tú quieras. Si es un BitLocker, por ejemplo, y quieres hacer un encriptado AES 128 o 156, es posible hacerlo. Puedes hacer un script para ejecutar un análisis del antivirus que tú quieras, ¿ok? Forzarlo o programarlo también en el programador de tareas de Microsoft que trae Windows. O inclusive puedes llegar tan lejos como hacer un factory reset de la máquina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como Absolute es una herramienta que persiste en la máquina, que no se borra de la máquina, tú puedes hacer un script que baje una imagen de Microsoft, haga el factory reset desde la imagen de Microsoft, y una vez la máquina vuelve a encender, que vuelva a tener conexión a internet, el agente se va a reparar y tú vas a volver a tener control de esa máquina. Y luego podrías inclusive ir un paso más allá todavía y crear un script que suba la máquina a dominio, que le dé la configuración a la máquina que tú quieras, el idioma, que le dé la configuración de usuario, todo eso de una vez. ¿Vale? Voy a contestar dos preguntas acá que están en el chat.
que dice, buenos días, ¿podrían realizar una prueba de ejecución de un punto .exe? Claro, claro. Entonces, vamos a revisar acá el punto .exe y voy a conectar algunos puntos importantes cuando ejecutamos un exe. Lo primero es el download path. ¿Okay? El download path es de dónde voy a bajar el script, el ejecutable, perdón, para instalar el programa. Esto es muy importante, necesito que se anote. Cuando un script de Absolute o un script de ustedes, lo van a notar, necesita bajar algo, es muy importante que la URL de donde tú bajas el archivo sea una URL directa. Es decir, que si tú le das clic a ese link, automáticamente él baja el archivo. Esto es porque, como es un script, tú no le puedes pasar un enlace de Drive porque él no va a reconocer de dónde va a bajar ese archivo. O sea, en la página lo ve como algo plano, como información plana. Entonces es muy importante que este enlace sea un enlace directo. Repito que si le das clic, baja el archivo inmediatamente. El file name, tú le vas a colocar aquí ejemplo.exe, por ejemplo. A pesar de que el script tiene una protección contra ello, yo recomiendo siempre colocar la extensión, ¿ok? El local path es donde va a bajar el archivo. Mi recomendación siempre es utilizar la siguiente ruta, ¿ok? Program Data, porque Program Data tiene dos particularidades que nos ayudan mucho. La primera es que es una carpeta que siempre está en el sistema, ¿ok? Siempre la va a tener Windows. Y la segunda es que es una carpeta oculta, ¿ok? Es una carpeta oculta que utiliza Windows para desplegar algunos archivos de algunos programas que no quiere que vea el usuario. Entonces siempre la vamos a tener y siempre va a estar oculta. Entonces la podemos utilizar tranquilamente. Los switches, y aquí es donde viene la parte más complicada de utilizar esto, el script. Los switches son parámetros que le vamos a pasar al instalador que dependen mucho del instalador como tal. Algunos instaladores tienen unos switches, otros instaladores tienen otros switches distintos. Mi recomendación para exe en particular es /quiet y /silent, que son los genéricos para .exe. Si hipotéticamente esto fuese un MSI, ¿ok? Fuese el de MSI, recomendaría /qn, ¿ok? Que es forzar el instalador a que sea en oculto. A pesar de que Absolute ya lo ejecuta en oculto, lo que le decimos con el qn es que se prepare para ejecutarlo en oculto y sin intervención de usuario. Y el delete payload simplemente si lo va a borrar o no lo va a borrar. Entonces, en este caso colocamos que sí, ¿vale? Y ahí ya lo va a borrar. O sea, ya una vez termine de la ejecución, lo borra. Si están haciendo pruebas, yo recomendaría colocar que no, simplemente para ver si el problema es que no está bajando el archivo o que no lo está pudiendo ejecutar. ¿Vale? Esas son mis recomendaciones a la hora de ejecutar el script. El siguiente punto rápido que dice, entré un poco tarde, en mi consola no aparece la opción de scripting. Vale, eso pasa porque para tener la opción de scripting necesitan licenciamiento Resilience en la consola. Entonces es probable que no tengas licenciamiento Resilience y necesitas ser administrador del sistema. ¿Ok? Muchos clientes no aplican parches o actualizan ciertas aplicaciones porque no reinician sus equipos. Se puede programar un reinicio de equipo si este no se ha pagado en 7 días o se debe hacer un script personalizado para ver cuánto tiempo ha estado encendido para reiniciarlo. Ok. El Absolute no lo trae, ok, no lo trae por defecto, pero sí se puede hacer y de hecho es un script muy sencillo, ok. Se ejecutaría en este caso se programaría una tarea del programador de tareas de Microsoft y hay un parámetro que se le puede colocar que se ha pasado X tiempo que automáticamente reinicia la máquina, ¿vale? Igual en la consola lo que sí podemos hacer, y eso ya lo podemos ver con API, es automatizar más ese proceso porque la consola puede determinar cuántos días tiene la máquina sin reiniciar. Y con API podemos hacer lo que sería un flujo de información, un flujo de trabajo ahí. Muy bien, voy a cerrar acá. Y quiero comentarles de otro punto de los scripts que no está acá. O sea, no está en los scripts que tiene Absolute,
y de hecho son scripts que son complicados a nivel legal. Y para eso tengo que hablar de la parte de denunciar un equipo como robado. Dentro de Absolute tenemos un equipo forense, ¿ok? Que está habilitado para apoyar a la recuperación de dispositivos. Esto es muy importante, es apoyar. El equipo de Absolute no va a ir directamente a recuperar el equipo y la recuperación depende mucho de la policía. ¿Cómo funciona esto? Ustedes tienen que hacer una denuncia policial en su respectiva jefatura, en su país. El proceso es diferente por país. Y esa denuncia se va a subir aquí en la consola. ¿Ok? La vas a cargar acá y se tiene que rellenar toda esta información. Eso es para que nuestro equipo forense legalmente esté habilitado para poder proceder. Ese equipo forense utiliza el módulo de scripts de Absolute, ¿ok? Ya que es persistente, para ejecutar herramientas en los equipos que fueron robados. Herramientas como sacar capturas de cámara, ¿ok? Tomar una foto de la persona, capturar la pantalla, grabarlo en video, grabarlo en audio, ver qué escribe, cómo se llama, ¿ok? Eso sumarlo a lo que ya trae la consola como geolocalización, todo eso, y realizar un archivo policial y enviarlo directamente a la policía. Para ese módulo en particular, el equipo forense utiliza el scripting de Absolute, porque es un scripting de bajo nivel, es a nivel de sistema, es oculto al usuario y tiene capacidad de acceder a todas las partes del sistema. ¿Ok? ¿Hay algún tipo de video de entrenamiento o servicio profesional que ustedes no puedan vender? Donde se pueda aprender a usar el Data Explorer Builder para crear data points con script. ¿Ok? Actualmente no hay un curso. ¿Ok? Está el servicio profesional, lo puedes pedir. Pero igual, dependiendo del caso, puedes comunicarte con nosotros, con el equipo técnico, para que te apoyemos dependiendo del caso. Algunos casos que lo podemos resolver internamente, ¿ok? Sin ningún problema. La funcionalidad de denunciar como robado funciona en México, sí. De hecho, en México, particularmente, si no me equivoco, es uno de los países de Latinoamérica que tiene más casos de recuperación satisfactorios. De hecho, hace poco tuvimos uno. Puedes pedirle al final de la sesión, va a estar el correo de David Bracho. Puedes pedirle a David algunos casos de éxito que tenemos documentados y que tenemos permiso para compartir, ¿ok? Es importante. Muy bien. Entonces, quiero ir directamente al siguiente punto. Ya conversamos de los scripts, ¿ok? Que los scripts son reactivos, ¿vale? Todo lo que estamos viendo actualmente es reactivo. Tú lo ejecutas en base a una alerta o puede ser preventivo, pero lo estás ejecutando manualmente, ¿ok? Ahora quiero hablar de cumplimiento de políticas y automatización, ¿ok? El primer punto justamente lo acaban de nombrar, que es la parte de datos personalizados, ¿ok? Tú puedes utilizar los scripts de Absolute para extender la funcionalidad de la consola, ¿vale? Cuando digo extender la funcionalidad de la consola es que ya la consola tiene como una tabla de datos que jala del equipo, pero tú puedes también crear datos nuevos a través de un builder, ¿ok? Y en ese builder, a través de scripts, para que la consola jale datos que no tiene normalmente. Por ejemplo, aquí tengo un dato que sería el de los monitores. Últimos 5 pantallazos azules que tuvo la máquina. Por ejemplo, aquí tengo tipo de partición, si es MBR o es GPT. Si tiene Secure Boot activo o no lo tiene activo. ¿Cuál es la llave de encriptado de mi máquina? ¿Ok? De cada unidad de mi máquina. Tengo por acá cuál es la llave de NIDEST. Otra cosa que no nombré, a través de script tú puedes modificar el archivo host de Windows, entonces puedes bloquear sitios web. A nivel local, no sería un nivel de VPN o TTNA como lo harías con la otra herramienta, pero funcionaría para un nivel menor, ¿ok? Entonces puedes bloquearlo y puedes a su vez crear un punto de datos que te jale constantemente en cada equipo cuáles son los sitios web que se están bloqueando. Unidad organizacional y por ejemplo aquí también tenemos el ID de TeamViewer, tanto el de NIDES como el de TeamViewer para poder acceder remotamente a los equipos. Entonces, Absolute no tiene acceso remoto, pero a través de script
instalamos un NIS, un TeamViewer o cualquier herramienta de acceso remoto y a través del mismo Absolute sacamos las credenciales para poder acceder a la máquina. ¿Ok? Si es necesario. Ya tenemos mucho poder acá. Y estos puntos son automáticos. O sea, tú los programas, los subes a la consola y ya él constantemente los está jalando. Y ahora vamos al punto del cumplimiento, que a mí siempre lo comento mucho, porque siempre que hablamos de Absolute se habla de congelamiento, de recuperación de archivos, de geolocalización, pero es muy importante el cumplimiento de políticas. ¿Ok? Estos data points los venden, no necesariamente. A nuestros clientes generalmente, si necesitan algún punto y no lleva un nivel de complejidad demasiado extenso, no se hace a través de una venta. ¿Ok? Las ventas ya son desarrollos externos que son muy extensos, complejos, ¿ok? Y muy personalizados. Algunas cosas así que son muy genéricas se pueden dar sin ningún problema. Con Absolute Resilience se puede ejecutar un archivo BAT para ejecutar varios comandos en serio. Debe usar PowerShell con un archivo PC1. Ok. Absolute ejecuta .pc1, ok, PowerShell, pero hay una funcionalidad de PowerShell que es para escribir archivos. Entonces lo que hemos hecho en esos casos que se necesita un .bat, lo que yo he hecho es con el PowerShell, y de hecho ya lo voy a comentar en el caso de formatear el equipo. Lo que se hace es generar un archivo de texto en .bat con lo que nosotros queremos ejecutar y el PowerShell lo ejecuta y lo elimina después. Si se quiere eliminar, por supuesto. ¿Ok? Si quieres utilizar .bat no hay ningún problema. Y esto se utiliza, de hecho, como te comentaba en el caso no de formatación, sino de recuperación de imagen de fábrica. ¿Por qué? Porque si tú ejecutas un borrado de fábrica, la consola nunca va a detectar que tú terminaste de ejecutar el script. Entonces lo va a volver a ejecutar y lo va a volver a ejecutar y lo va a volver a ejecutar y va a quedar en un bucle. ¿Ok? Entonces lo que se hace en ese caso es un script que escribe otro script de hacer el factory reset con los parámetros que necesitamos y lo programa para que se ejecute posterior a que termine el primero. Puedes hacer ese tipo de jugarretas con el módulo de script, ¿ok? Un poco más avanzado, pero puedes hacer cosas que normalmente no podrías hacer. Muy bien. Entonces, llegando a la parte de cumplimiento, hablaba de la parte de deshabilitar USBs, ¿ok? Que forma parte del cumplimiento de algunas políticas. Depende mucho del estándar que ustedes sigan. O sea, diferentes empresas siguen diferentes estándares. En ciberseguridad generalmente manejamos la ISO 27001. Pero lo que sí es cierto es que hay algunos puntos que ya trae la consola que son genéricas de cualquier tipo de estándar que ustedes sigan. La primera no la vamos a ver en esta sesión, pero lo voy a comentar por encima, que es el borrado seguro, ¿ok? Que trae Absolute, que tenemos dos tipos de borrado seguro. Los dos cumplen con la ley NIS 888, ¿ok? Que es un estándar de borrado. Y otro punto que siempre van a tener en cualquier estándar es la parte de asegurar un stack mínimo de aplicaciones de seguridad, ¿ok? De aplicaciones de seguridad. El stack mínimo generalmente lo comprende un antivirus, ¿ok? Una aplicación de VPN o de acceso seguro ZTNA, una solución de inventario y una solución de encriptado. Ese es el stack mínimo. ¿Ok? Ya podemos agregar cosas ahí dependiendo de nuestro caso. ¿Ok? Pero Absolute se puede volver la base de la pirámide de tu stack de seguridad. ¿Por qué? Porque Absolute tiene esta funcionalidad que utiliza scripting también. Tú puedes parametrizar lo que tú quieras, que se llama Application Resilience. El Application Resilience es llevar esa persistencia que trae Absolute nativamente a aplicaciones de otros fabricantes. Por ejemplo, voy a colocar acá un antivirus famoso, CrowdStrike. Mi antivirus es CrowdStrike. Y yo necesito que mi antivirus siempre esté activo, siempre esté funcionando, siempre esté actualizado. Yo puedo configurar para que Absolute en un rango de versiones que yo quiera, inclusive puedo definir una versión específica, porque en muchos casos se da no tanto con antivirus, pero sí con otras aplicaciones, que yo quiero una versión en específica y punto.
Puedes hacerlo para una versión específica o puedes hacerlo para una versión mínima también, si lo quieres. Y aquí tú puedes configurar para que Absolute, si detecta que ese antivirus no está, en este caso, con un antivirus, lo autoinstale si está corrompido, ¿ok? Corrupto, que lo repare, si está desactualizado, que lo actualice, ¿ok? Y todo esto desde la misma configuración de la consola. Muchos aplicativos ya tienen como si su configuración base ya hecha y no tienen que hacer mucho, solamente cargar el instalador de ustedes, ¿ok? Algunos van a requerir más configuración, pero lo importante acá es que imagina, ya tú tienes, supongamos CrowdStrike, tienes Absolute Secure Access como ZTNA y tienes BitLocker e Intune, un ejemplo. Y la máquina la formatea, ¿ok? Dicho vulgarmente, le hacen un formato a la máquina, le reinstalan Windows y en ese momento que le reinstalan Windows, ya tú no te tienes que preocupar porque ya se va a reinstalar Absolute. Absolute te va a reinstalar tu Intune, te va a reinstalar tu Absolute Secure Access, te va a reinstalar tu CrowdStrike y te va a volver a encriptar la máquina con tu BitLocker. Todo en el mismo proceso. Entonces, ya ese tema de cumplimiento de stack mínimo de seguridad, puedes estar tranquilo o tranquila que ya Absolute se va a encargar de tenerlo listo, de tenerlo funcionando siempre. ¿Ok? Por supuesto, esto requiere configuración. Nosotros podemos apoyar en el proceso. ¿Ok? Lleva parte de pruebas, pero una vez esto está pulido, es una herramienta muy poderosa que tienen a su alcance. ¿Sale? Tiene aquí una lista ya de muchas aplicaciones que están previamente configuradas, ¿ok? En Absolute para hacer esto. Y aquí dos puntos importantes. ¿Qué pasa si el aplicativo que yo quiero no está en la lista? ¿Vale? Ahí tenemos el primer punto que es, puedes esperar que salga porque nosotros tenemos un roadmap y se puede pedir bajo este NDA, si lo necesitan, un NDA, lo firmas digitalmente y podemos darte el roadmap de las aplicaciones que vienen a salir en esta lista. Y tenemos la parte de servicios profesionales que ellos pueden desarrollar cualquier aplicativo para que sea persistente si no está en la lista, ¿ok? Eso principalmente lo pueden utilizar para aplicativos que no sean del área de seguridad. Por ejemplo, imagina aplicativos, pueden ser un CRM, un ERP, alguna funcionalidad que sea de ustedes, un desarrollo en casa, bueno, se puede agregar a la consola, ¿ok? A través de servicios profesionales. Pero ¿qué pasa si lo quieren hacer ustedes? ¿Ok? Yo no quiero que lo haga el servicio profesional, yo quiero automatizar mi propia resiliencia de aplicativos mediante Azure. Es posible, lo pueden hacer. Y para ello quiero entrar en el área de API. ¿Ok? Ya como el punto más maduro del área de scripting tenemos las API. Las API básicamente son conexiones entre un programa y otro. ¿Ok? Es un canal. ¿Vale? Es un canal entre un programa y otro programa, para que se puedan comunicar entre ellos. Parecido a lo que hace un driver en una computadora que comunica el hardware con el software. Aquí es lo mismo, comunicamos un canal con el otro a través de una API. Absolute tiene una API pública, ¿ok? Ustedes pueden acceder a la documentación de Absolute, ¿ok? Es libre, ¿vale? Pueden bajarla, tienen la especificación completa, toda la parte de documentación legal también la tienen. Y acá tienen una guía completa de cómo pueden utilizar la API de Absolute para ejecutar cualquier cosa. Y aquí es donde viene la magia, lo hermoso de todo esto, que es automatizar. ¿Ok? Cuando ya tienen un acceso completo al API, ustedes pueden hacer flujos de comunicación entre Absolute y alguna herramienta que ustedes quieran y flujos de trabajo. Por ejemplo, tengo una alerta de Geocerca. Un equipo salió de mi perímetro permitido por software. ¿Ok? Mi perímetro es Ciudad de México, un ejemplo. El equipo salió. Y yo tengo mediante API un flujo de trabajo que a lo que recibe ese correo de que salió el equipo, va a tomar el ID de ese equipo y le va a mandar un mensaje de Absolute. Y el mensaje va a decir, estimado usuario, se detectó que usted salió del perímetro de Ciudad de México. Por favor, seleccione una opción y una barra de opciones, una lista desplegable.
El usuario puede seleccionar 1, 2 o 3. Supongamos que la 3 sea vacaciones. Y el usuario selecciona, es que salí de vacaciones y no avisé y me llevé mi equipo. El usuario selecciona la opción 3 y le da a enviar. Y ahí la API, cuando recibe en la consola que él selecciona la opción 3, en mis políticas de empresa yo tengo que toda persona que esté de vacaciones no puede utilizar su equipo. Su equipo tiene que estar bloqueado. Entonces, cuando la API reconoce que él selecciona la opción 3, perfecto, le voy a mandar un congelamiento, voy a bloquear el equipo y va a utilizar el mensaje de vacaciones que dice, estimado, estimado trabajador, estoy encantado de que estés de vacaciones, disfruta tus vacaciones de la mejor manera, las vacaciones no es un espacio para trabajar. Por lo tanto, el equipo ha quedado bloqueado, ya que también este equipo incluye información sensible de la empresa. Me lo invento, ¿ok? Cualquier cosa. Pero lo importante es que ya tenemos un flujo de trabajo definido. Eso se puede hacer con cualquier acción de la consola, desde borrados, congelamientos hasta la misma función de scripts. Tú puedes encadenar script uno detrás del otro con esta función de API, ¿ok? Y esta API no solamente para temas de acciones, sino que lo puedes usar para temas informativos también. Si tú tienes un Power BI, ¿ok? Y ahí tienes todas tus métricas, todo centralizado, tú puedes utilizar la API de Absolute para bajar los datos de la consola y subirlos en tu Power BI y tener tus métricas tranquilamente y sin ningún problema. ¿Ok? Absolute tiene métodos get, tiene métodos post. ¿Ok? Tiene todo acá lo que ustedes van a necesitar para hacer cualquier tipo de conexión. ¿Vale? Cualquier duda con este apartado, de nuevo, pueden escribirme un correo. Al final de la presentación va a estar mi correo, va a estar el correo de David. De casos que necesiten apoyo para configurar una conexión de API, lo pueden tener tranquilamente. Otro punto que quiero resaltar es que cuando se crea un token de API, ¿okay? Dentro de Absolute, ustedes pueden limitar los permisos que tiene ese token. ¿Okay? Entonces, los permisos que tú puedes asignar al token están limitados también por tu tipo de usuario. ¿Okay? Y ahí hablamos de control de acceso. Si mi usuario es un administrador de sistema que tiene todo en la consola, claro que yo puedo crear un token API con todo lo de la consola. Si yo fuese un usuario más limitado, puedo crearlo con las funciones que yo tengo. Pero lo importante acá es que si tú vas a crear un token por ejemplo, para tu equipo de desarrollo, y tú quieres limitar las opciones que va a tener, lo puedes hacer tranquilamente, entonces puedes estar tranquilo, ¿ok? De igual manera, puedes colocarle una fecha de vencimiento. De igual manera, tienes todas las opciones de seguridad, por ejemplo, para agregar las IP aprobadas para hacer esas llamadas de API, ¿vale? Y en esta parte de automatización, quiero conversar del último punto, que aquí pueden ver muchas pruebas, porque soy muy curioso, paso todo el día aquí, que es la parte de integración CIEM, que un CIEM es un conector de eventos, ¿ok? Específicamente de eventos. Yo les puedo dar acá una guía, después, pues, si me pueden escribir, les puedo dar una guía de la cantidad de eventos que hay de CIEM, porque hay muchísimos eventos aquí, ¿vale? Pero funciona de igual manera mediante la API. ¿Okay? Conector de eventos de CIEM, por ejemplo, podemos crear un sistema de alertas para lo que nosotros queramos. Y no solamente dentro, o sea, dentro del equipo, también puede ser dentro de la consola. ¿Okay? Si dentro de la consola yo quiero que cada vez que alguien haga un congelamiento o la persona haga una ejecución de scripts, que me avise, ¿okay? Que por lo menos me avise. Y ahí luego tenemos en control de acceso un tema que son las aprobaciones, que tú puedes colocar aprobaciones para distintos niveles de usuario. Pero acá ya lo puedes manejar con una herramienta que tú quieras. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos algunos clientes que conectan con ServiceNow. Y es posible desde Absolute tener la conexión Absolute con ServiceNow para manejar mis tickets tranquilamente. ¿Ok? De conexión Skim también es posible. Tenemos un cliente que utiliza Splunk. ¿Ok? Para conectar todas sus informaciones. Entonces, la parte de scripting y API te permite ir más allá de lo que te ofrece la consola. ¿Okay? La consola es una herramienta, una navaja suiza, tiene muchas cosas.
Pero para usuarios como yo, que no se conforman con lo que me da la herramienta, sino que yo quiero ir más allá y de hacerle un factory reset a mi máquina y luego instalar y luego encriptarla y cambiarle a encriptado y sacarle la llave, todas estas herramientas le van a ser muy útiles, ¿ok? Vale, Eduardo me dice, nos pueden vender servicios profesionales para poder usar su API e intercambiar información de activos a una base de datos. ¿Ok? Has conectado Absolute con la mesa de Aranda. El segundo sí, no fui yo, ¿ok? Se hizo por servicios profesionales. Y lo primero sí, tú puedes cotizar servicios profesionales para automatización. De hecho, te voy a comentar un caso en particular que tuve en Brasil, ¿ok? De cómo se utilizó scripting y servicios profesionales. Tenemos un cliente que tiene una, y voy a abrir aquí un momento, ¿ok? La función de mapa de Absolute. Yo les comentaba del mapa y de las cercas geográficas, ¿ok? Teníamos un cliente que es una empresa de manejo de químicos como puede ser el cloro, desinfectante, detergente, ¿ok? Pero en el área industrial. Entonces particularmente estos materiales son peligrosos en gran escala, pueden causar incendios, pueden causar contaminación del aire, ¿vale? Se pueden generar gases tóxicos. Entonces el cliente lo que necesitaba era, mira, yo voy a ser franco, yo tengo mi herramienta de inventario, yo sé que Absol es persistente, ¿ok? Que no se va a borrar, pero lo que a mí más me importa, ¿ok? En este punto es que cuando yo tenga una alerta de seguridad, que me bloquee todos los dispositivos en ese edificio. Porque lo que pasa es que los usuarios no le prestan atención, tienen un incendio y dicen, y no le prestan atención. Y puede ser que haya una nube tóxica y luego personas se enfermen, tengamos que personas con neumonía, no sé, algún caso. Y luego la empresa se tiene que hacer responsable, a pesar de que la empresa dio la alerta de seguridad. Entonces, ¿qué se hizo en ese caso? Una automatización, se hicieron muchas cercas geográficas, por ejemplo, aquí un ejemplo de cerca geográfica aquí en Quito. Por ejemplo, imagina que eran muchas cercas geográficas de distintos edificios, edificios pequeños, ¿ok? Otros más grandes, otros galpones, y estaban básicamente, tenían una nomenclatura de edificio 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá en la consola teníamos grupos automatizados, ¿ok? Que lo que hacían es que cada vez que un equipo se movía de un edificio a otro, los cambiaba de grupos. Eso se hacía básicamente por coordenadas. Absolute obtiene las coordenadas y lo que hace es que se hacía un cálculo por coordenadas. De coordenada X1 a coordenada X2 y de coordenada Y1 a coordenada Y2. Eran las geocercas. Y los grupos automáticos. Entonces, él lo que hacía era, tenemos una alerta de seguridad en el edificio 1, selecciono grupo 1, ¿ok? Selecciono acá en el grupo 1 todo el mundo y después de seleccionarlo le doy a la opción aquí de inmovilizar, ¿ok? De inmovilización. Pero eso no era tan práctico porque a lo mejor entre el tiempo que llega la alerta, la persona abre la consola, inicia sesión, busca el grupo del edificio, le da a inmovilizar, selecciona los parámetros de la inmovilización, mensaje, código, etcétera, ya, ya las personas están ahogadas en el piso. Porque es un caso de emergencia, puede ser un incendio descontrolado, pueden ser gases tóxicos, una nube de gases tóxicos. Entonces la automatización lo que hacía era, primero, gestionar esas geocercas y gestionar los grupos. Y segundo, en el momento que se diera una alarma, ellos tienen un sistema de alarmas de ellos, ¿ok? Mandaba una señal API a la consola, seleccionaba el grupo y congelaba a todo el mundo automáticamente. Y ya apareció un mensaje, retírese que hay una emergencia de seguridad, deje el equipo, avise a la persona más cercana a usted que también se tiene que retirar porque tenemos una fuga, ejemplo. Y así fue que pudimos solucionar eso. Eso fue a través de los servicios profesionales. Se utilizó scripting, ¿ok? Para el área de API, ¿ok? Y para conectar con la base de alertas de ellos. Entonces era bidireccional. O sea, Absolute detectaba los equipos que estaban
en el edificio, el sistema de ellos mandaba la alerta y a través de la API de Absolute mandaba el congelamiento. Entonces, un ejemplo muy bueno de cómo se puede utilizar esa API de Absolute. Muy bien, entonces eso sería todo por el área de la consola. Tenemos muchos otros puntos de la consola relacionados a otra parte y quiero dejar un pequeño espacio por si tenemos más dudas. ¿Ok? Sí, Eric, por aquí Más tenemos preguntas. un par de preguntitas que están bien chéveres. ¿Ok? Este, bueno, ya resolvimos la de la ejecución con el exe, con el punto exe. Nos preguntan, nos dice por aquí Javier también, nos dice, entré un poco tarde, en mi consola no aparece la opción de scripting, tengo permisos de admin. ¿Tendrá algo que ver por allí? Vale, eso es por el tipo de licenciamiento, ¿ok? Esa ya la respondimos anteriormente. Lo que pasa es que Absolute tiene dos tipos de licenciamiento, uno que se llama Control y otro que se llama Resilience. El de Control está más relacionado a inventario más control de dispositivos. Y el Resilience, ¿ok? Trae funciones más de cumplimiento, que ahí vendría incluida la opción de resiliencia de aplicaciones y la opción de scripting. Están más relacionadas con cumplimiento y automatización. Buenísimo, aquí dice, como sabes, se puede obtener la info de garantías de HP, Dell y Lenovo con APIs de cada fabricante. ¿Ustedes ya lo tienen implementado con data points o puede popular la información de los campos que trae Absolute de forma directa o usando ambos métodos para llenar la información en el inventario? Vale, ahí tenemos dos posibles soluciones. Tenemos una sencilla y una más complicada. La sencilla, Absolute trae algo que se llama Custom Data Fields o campos de datos personalizados. Son manuales totalmente. Ahí tú puedes una base de datos en CSV, un archivo separado por coma, subir toda esa información y se queda guardada en Absolute, ¿ok? Como un campo personalizado. Y la opción más compleja, pero que a mí me gusta más, es utilizar la API, como tú comentas, de Dell, Lenovo, HP, etcétera. Todos tienen una API para sus garantías, ¿ok? Lo puedes hacer con un data point. O sea, puedes hacer un custom data point, un script que utilice la API, ¿ok? El token de API, llame al servidor de Dell, HP, Lenovo y baje esa información y la sube a la consola. De hecho, tenemos muchos clientes que tienen eso. En Brasil ya, de hecho, tengo 4 clientes que lo tienen con Dell particularmente. La parte de las fechas de garantía. Fecha de garantías y con Lenovo tengo como 2 o 3 que lo utilizaron es para la fecha de devolución del equipo, porque tienen un contrato tienen los equipos 3 años y luego los regresan si no tienen que pagar multas, ¿ok? Tema de multas e impuestos por ese tema. Entonces utilizan la API para bajar esa información a la consola directamente. Buenísimo. Eric, ¿qué tiempo de implementación o cuál es la complejidad de implementación de esto? Vale, en ese caso particular es muy sencillo, es un proceso que se puede ir a las 2, 3 semanas máximo, ¿ok? Porque lo que necesitamos, porque el tema de la API de garantías, por ejemplo, necesita que tú tengas una cuenta por ejemplo, en Dell es Super Assistant, de Lenovo no recuerdo ahora mismo, pero necesitas un usuario, o sea, el cliente tiene que bajar la API, tiene que configurar su usuario y todo eso, y luego mandarlo al equipo de Absolute para que se lo implemente con la configuración del cliente. Entonces, esa es la única complejidad, entonces es un proceso de 2, 3 semanas máximo. Buenísimo. En Por la aquí nos interca- Ajá, sí, ya te la ah, leo. Nos dicen, ¿vale? el intercambio de info con los APIs son bidireccionales, ¿verdad? Yo puedo subir como bajar info y necesito desarrollar un web service, ¿verdad? Sí, o sea, puedes hacerlo bidireccional y con web service. El web service se utiliza mucho para el tema de la geocerca, porque como las geocercas llegan en mensaje, ¿ok? Con el web service puedes bajar la información del mensaje y poderlo hacer. Y bidireccional, o sea, lo puedes hacer para jalar información o para subir y lanzar una acción. Ok. Nos pregunta también, ¿en Dell necesitas una cuenta de TechDirect para bajar 3 APIs, soporte, garantía y support assist? Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Eduardo. Eso es justo lo que comentaba. Entonces, esa es la parte de la complejidad, que hay que configurar eso y configurar el token y todo eso, y algunas veces no se tiene mucho conocimiento de cómo funciona. Entonces, eso retrasa un poquito el tema de la implementación.
Por supuesto, para Buenísimo. eso está nuestro equipo para ayudarnos. Buenísimo. Y sí, de hecho la invitación es a que por favor nos contacten. Nosotros estamos aquí prestos para ayudarles a algunas cosas de las que se vayan, que quieran ustedes desarrollar internamente, tendrán más complejidad que otras, pero sin duda nosotros estamos aquí para ustedes. Por aquí nos pregunta y nos dice, API con HP y Lenovo ya tienen para obtener garantías. La verdad es que no estoy seguro. Tendría que revisar si ya tienen una API directa. Creo que en su página web lo tienen, pero no sé si lo tienen con una API directa. Habría que investigar ese punto. Perfecto. Bueno, nos lo llevamos de tarea, Eric, y luego, Eduardo, porfa, ponte en contacto con nosotros, que en un par de días seguramente ya tendremos la respuesta de esto, si es algo que necesitas implementar y necesitas nuestra ayuda. Aprovecho para invitarlos también, igualmente, a nuestro próximo evento y el último de este trimestre, que va a ser el de respuesta ante el ransomware. Aquí sí nos va a estar acompañando también nuestro otro experto, que ya seguro lo conocen muchísimo, que es Juan Carlos Marín. Y bueno, ahí escanea el QR. Si quieres dejarlo un minutico más, Eric, porfa, escanea el Disculpa. QR. Sí, sí, no te preocupes. Para que puedan ir directo a la página de registro y ya quedan registrados al próximo evento. Y de verdad que, Eric, muchísimas gracias por esta clase magistral. Estuvo muy, muy, muy bueno. Estoy seguro de que las personas técnicas que nos acompañaron hoy y los no técnicos también lo disfrutaron muchísimo. Vamos a tener una serie de eventos de este tipo y lo vamos a seguir teniendo trimestre a trimestre, así que no se preocupen. Quien no pudo asistir también queda cordialmente invitado a los próximos. Igualmente van a estar recibiendo un correo post evento donde les vamos a estar compartiendo la presentación, así como el video y la grabación del mismo evento. Y esperamos verlo de nuevo, obviamente, en una prueba de concepto, en una llamada para aclarar las dudas o consultas que tengan o con nosotros en otros eventos futuros que vayamos a estar desarrollando. Así que de verdad que a todos muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que tengan un feliz resto del día. Gracias, Gracias. Eric. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.